¿Y si algunos de tus miedos no nacieron donde tú crees? ¿Y si una fobia, una ansiedad, una sensación de bloqueo o una tristeza profunda no fueran simplemente un problema actual, sino una puerta hacia una memoria emocional más antigua? Hoy vamos a hablar de uno de los nombres más conocidos, amados y también más controvertidos del mundo de la hipnosis terapéutica, Brian Weiss, un psiquiatra formado en instituciones médicas reconocidas. Un hombre que comenzó desde una mirada clínica, racional, tradicional y que terminó siendo uno de los autores más influyentes en el mundo de la regresión hipnótica, las vidas pasadas, el subconsciente, la conciencia y la espiritualidad. Pero este video no va a ser un video de creencias ciegas. No vamos a decir esto es verdad porque alguien lo dijo, y tampoco vamos a cerrarnos diciendo si la ciencia todavía no lo mide todo, entonces no existe. Hoy vamos a mirar este tema desde un lugar más profundo, más honesto y más humano. Vamos a preguntarnos ¿qué descubrió Brian Weiss? ¿Qué tiene relación con la hipnosis? ¿Qué parte conecta con la neurociencia moderna? ¿Qué puede explicarse desde el subconsciente? ¿Qué debe tomarse con prudencia? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender nosotros sobre el cuerpo, la mente, las emociones y la conciencia? Porque quizá lo importante no sea discutir si una imagen que aparece en hipnosis pertenece literalmente a otra vida. Quizá la pregunta más poderosa sea ¿qué está intentando mostrándome mi subconsciente a través de esa imagen? Ahora vamos a ver quién fue Brian Weiss y por qué su historia impactó tanto. Brian Weiss no empezó como un maestro espiritual, no empezó como un gurú, tampoco empezó como alguien que buscaba hablar de reencarnación. Brian Weiss era un psiquiatra, tenía una formación médica, había estudiado en universidades reconocidas, trabajaba desde una estructura clínica que desde la psiquiatría, desde la psicoterapia tradicional. Y precisamente por eso su historia impactó tanto, porque no venía de alguien que ya estaba entregado a una visión espiritual del mundo. Venía de alguien que, según él mismo relata, era escéptico, hasta que llegó a su consulta una paciente que cambiaría su vida profesional. En su libro más conocido, Muchas vidas, muchos maestros, Weiss relata el caso de Catherine, una mujer que sufría síntomas como ansiedad, miedos, pesadillas y bloqueos emocionales. Durante el proceso terapéutico, él utilizó hipnosis con la intención de explorar memorias profundas, experiencias tempranas y posibles raíces emocionales de sus síntomas. Pero, según el relato, Catherine no solo recordó escenas de su infancia, comenzó a imágenes que parecían pertenecer a otras épocas, otros cuerpos, otros lugares, otras vidas. Y aquí comenzó la gran ruptura, porque Weiss, como psiquiatra, no esperaba aquello. La pregunta que se abrió fue enorme. ¿Qué era aquello? ¿Imaginación? ¿Era simbolismo? ¿Era memoria emocional? ¿O era una construcción del subconsciente? ¿O era, como él terminó, interpretando una experiencia relacionada con vidas pasadas? Y esta es la parte que hace que su trabajo sea tan poderoso, tan delicado al mismo tiempo, porque Brian Weiss abrió una puerta que muchas personas sentían en silencio, la posibilidad de que algunas heridas humanas parezcan más antiguas que nuestra historia consciente. Vamos a ver la hipnosis como puerta al subconsciente. Para entender a Brian Weiss, primero hay que
entender la hipnosis, como lo repito en todos mis videos. La hipnosis no es dormir, no es perder el control, no es quedar en manos de la otra persona. La hipnosis es un estado de atención focalizada, relajación profunda y mayor receptividad interna. Es un estado donde la mente crítica puede suavizarse y donde el mundo interno se vuelve más accesible. En ese estado, una persona puede conectar con imágenes, emociones, recuerdos, sensaciones corporales o asociaciones que normalmente no aparecen en la conversación racional del día a día. Y esto tiene una relación directa con el subconsciente, porque el subconsciente no habla siempre con frases ordenadas. El subconsciente habla con símbolos, sensaciones, con imágenes, con reacciones automáticas. Habla con el cuerpo. Una persona puede decir, yo sé que no hay peligro, pero su cuerpo tiembla. Puede decir, yo ya superé aquello, pero su sistema nervioso sigue reaccionando. Puede decir, quiero avanzar, pero algo interno la frena. Y aquí entra una de las grandes claves de la hipnosis. No trabaja solamente con lo que la persona piensa, trabaja con lo que la persona siente, imagina, repita, asocia y vive internamente como verdad. Brian Weiss utilizaba la regresión para ir hacia el origen emocional del síntoma. Desde su visión, ese origen podía encontrarse en la infancia, en memorias olvidadas o incluso en lo que él interpretaba como vidas pasadas. Desde una mirada más neurocientífica y prudente, podríamos decirlo así. A veces el cerebro necesita construir una narrativa profunda para representar una emoción no resuelta. Y esa narrativa puede tener un poder terapéutico si se trabaja con cuidado, ética y contención. Vamos a ver ahora, ¿vidas pasadas o lenguaje simbólico del subconsciente? Esta es la gran pregunta. Cuando una persona entra en hipnosis y ve una escena de otra época, ¿está recordando una vida pasada? La respuesta honesta es, no lo sabemos de manera científica. La ciencia actual no puede afirmar que esas imágenes sean recuerdos literalmente de otras vidas, pero tampoco puede negar la experiencia subjetiva profunda que muchas personas sienten durante una regresión. Entonces, necesitamos una mirada más madura, una mirada que no ridiculice la experiencia espiritual de la persona, pero que tampoco confunda experiencia interna con prueba objetiva. Y aquí es donde mi enfoque tiene mucha fuerza, porque una regresión puede entenderse de varias formas. Puede ser vista como una experiencia espiritual, puede ser vista como una metáfora del subconsciente, puede ser vista como una memoria emocional expresada simbólicamente, o puede ser vista como una representación interna de un miedo, una culpa, una pérdida o una herida. Vamos a ver varios ejemplos. Una persona con miedo profundo al abandono puede ver en hipnosis una escena donde es dejada sola. Una persona con miedo a hablar puede ver una escena donde fue castigada por expresarse. Una persona con dolor en el pecho puede conectar con una imagen de pérdida, duelo o separación. ¿Eso significa que ocurrió literalmente? No necesariamente, pero significa algo terapéuticamente importante. El subconsciente está mostrando una emoción organizada en forma de historia, y esa historia puede ayudarnos a comprender lo que el cuerpo lleva
años intentando expresar, porque el cuerpo muchas veces no recuerda con palabras, recuerda con tensión, con síntomas, con respiración corta, recuerda con bloqueo, con miedo, con repetición. Y la hipnosis permite entrar allí no para inventar verdades, sino para escuchar con más profundidad. Seguimos con la relación entre la hipnosis y la neurociencia. ¿Qué dice la ciencia moderna sobre la hipnosis? Hoy sabemos que la hipnosis no es un simple teatro, no es una fantasía sin base. Investigaciones con neuroimagen han mostrado que durante la hipnosis cambian redes cerebrales relacionadas con la atención, la conciencia corporal y autorreferencia. Esto es fundamental, porque cuando una persona está en hipnosis, no está simplemente relajada. Su cerebro puede estar funcionando de una manera distinta. Puede haber más enfoque, más absorción, más conexión con sensaciones internas, menos ruido mental, menos autoobservación crítica y también puede haber más capacidad de responder a sugestiones terapéuticas. Esto conecta directamente con el trabajo de Brian Weiss, aunque con una diferencia importante. La neurociencia puede ayudarnos a entender el estado hipnótico, puede ayudarnos a entender por qué una persona accede a imágenes internas profundas, puede ayudarnos a entender por qué una sugestión puede modificar percepción, emoción y conducta. Pero la neurociencia no demuestra que una imagen de una vida pasada sea literalmente una vida pasada. La ciencia explica el mecanismo del trance. No confirma necesariamente la interpretación espiritual del contenido. Y esta diferencia es muy importante, porque ahí está la madurez terapéutica. Podemos decir, la hipnosis tiene bases neurocientíficas, pero no debemos decir que la neurociencia ha demostrado las vidas pasadas. Eso no sería correcto. Lo más responsable sería decir, la hipnosis puede abrir acceso a material emocional, profundo, simbólico, autobiográfico o imaginativo. Algunas personas interpretan ese material como vidas pasadas, otras lo interpretan como lenguaje del subconsciente. Y aún así, la transformación puede ocurrir, porque muchas veces el sistema nervioso no necesita una explicación perfecta, necesita una experiencia emocional reparadora. Vamos a hablar ahora sobre el poder de la sugestión. La sugestión no es manipulación cuando se usa con ética. La sugestión es una forma de dirigir la atención hacia una posibilidad interna. Todos vivimos sugestionados por las palabras de nuestros padres, por la cultura, por las experiencias repetidas, por los fracasos, por las heridas. También puede ser por las frases que nos dijeron cuando éramos pequeños. Frases como, eres demasiado sensible, no vales para eso, o el dinero cuesta mucho, el amor duele, no confíes, no puedes, ten cuidado. Y el subconsciente registra, repite, asocia, protege, limita y automatiza. Por eso la hipnosis es tan potente, porque trabaja en el mismo nivel donde muchas programaciones fueron instaladas. Pero aquí aparece la responsabilidad, porque si una sugestión puede ayudar, también puede confundir. Si un terapeuta sugiere demasiado,
la persona puede crear una imagen que siente real. Por eso, en regresión hipnótica, el profesional debe ser extremadamente cuidadoso. No se debe imponer, no se debe dirigir hacia conclusiones cerradas y no debe decir esto fue una vida pasada como una verdad absoluta. No se debe crear recuerdos. Debe acompañar, preguntar de forma abierta, sostener emocionalmente, ayudar a integrar. ¿Por qué? Porque la memoria humana no es una cámara de video. La memoria humana es reconstructiva. El cuerpo no reproduce el pasado como una grabación exacta. Lo reconstruye. La mezcla con emoción, imaginación, creencias, expectativas, lenguaje y significado. Por eso en este tema la ética es tan importante como la técnica. Vamos a ver por qué el trabajo de Brian Weiss conectó con millones de personas. Entonces, si su trabajo es controvertido, ¿por qué impactó tanto? Porque tocó una herida universal, el miedo a sufrir, el miedo a no entender por qué repetimos lo mismo, el miedo a la muerte, el miedo a que la vida no tenga sentido. Brian Weiss ofreció una narrativa donde el dolor no es castigo, sino aprendizaje, donde las relaciones no eran casualidad, sino vínculos de alma, donde los síntomas no eran enemigos, sino mensajes, donde la muerte no era final absoluto, sino transición. Y aunque cada persona puede creer o no creer en esa visión, hay algo profundamente terapéutico en mirar la vida desde el sentido. Porque el ser humano no solo necesita eliminar síntomas, necesita comprender, reconciliarse, necesita sentir que su dolor tiene un lugar dentro de una historia más grande. Y aquí es donde el enfoque de Weiss se encuentra con la espiritualidad, no como religión o dogma, sino como preguntas. ¿Y si somos más que nuestro cuerpo? ¿Y si la conciencia no se reduce únicamente a lo que podemos medir? ¿Y si sanar no es solo quitar el síntoma, sino transformar la relación con nuestra historia? Estas preguntas no se pueden responder todas desde un laboratorio, pero tampoco deben ser descartadas como arrogancia. La conciencia sigue siendo uno de los grandes misterios y la hipnosis de alguna manera nos recuerda que la realidad interna del ser humano es mucho más profunda de lo que vemos desde fuera. Vamos a ver la relación con el trauma, cuerpo y psicosomática. Una de las conexiones más importantes con mi canal es la relación entre emoción, cuerpo y síntoma. Muchas personas viven con dolores, tensiones, ansiedad, bloqueos o patrones repetitivos sin entender su origen. Desde la fisioterapia, sabes que el cuerpo no es una máquina separada de la emoción. El cuerpo responde al estrés, responde al miedo, al trauma, al sistema nervioso, responde a las palabras que la mente repite. Una emoción no expresada puede convertirse en tensión. Un miedo sostenido puede alterar la respiración. Una historia interna de peligro puede mantener el cuerpo en alerta. Una creencia de no merecimiento puede afectar decisiones, relaciones y salud emocional. Y aquí la hipnosis puede ser una herramienta de acceso, no porque lo cure todo, tampoco para que sustituya la medicina, no porque sea magia, sino porque permite hablar con la parte de la mente que aprendió a protegerse. A veces un síntoma no es el problema, es la solución que el cuerpo encontró en un momento donde no había otra salida. A veces la ansiedad no es debilidad, es un sistema nervioso intentando anticipar el peligro. A veces la fobia no es irracional, es una asociación emocional profundamente grabada.
A veces el bloqueo no es falta de voluntad, es protección. Y cuando entramos en hipnosis podemos preguntarle al subconsciente: ¿desde cuándo estás protegiéndome así? ¿Qué aprendiste? ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué nueva información necesitas para recibir ahora? Esa es la parte que hace que la hipnosis sea tan poderosa cuando se usa bien. No lucha contra el síntoma, escucha el mensaje. ¿Qué podemos aprender de Brian Weiss sin perder el rigor? Brian Weiss nos deja una enseñanza muy importante. El ser humano no puede reducirse solamente al diagnóstico, síntoma y medicamento. Somos historia, emoción, somos cuerpo, memoria, creencias, sentido y conciencia. Pero también debemos aprender a separar 3 niveles. El primer nivel es lo científicamente respaldado. Aquí entra la hipnosis como estado real, medible y útil en determinados contextos terapéuticos. Nivel 2. Lo clínicamente observable. Aquí entra el hecho de que muchas personas experimentan alivio cuando conectan con imágenes, emociones y relatos internos en un proceso terapéutico. Y el nivel número 3, lo espiritualmente interpretado. Aquí entra la idea de vidas pasadas, alma, continuidad de la conciencia y aprendizaje espiritual. El error sería mezclar los 3 niveles, representarlos como ciencia. La sabiduría está en decir: eso es lo que la ciencia apoya, esto es lo que algunas personas experimentan, esto es lo que algunas tradiciones espirituales interpretan. Y desde ahí cada persona puede explorar con libertad, sin miedo y sin imposición. Ese equilibrio es lo que hace que un contenido sea más potente y honesto. Ahora quiero hablarte a ti. Quizá has llegado a este video porque sientes que repites patrones. Quizá tienes una ansiedad que no entiendes. Quizá hay un miedo que no parece lógico. O quizá has trabajado mucho en ti, pero hay algo que vuelve. O quizá tu cuerpo habla aunque tu mente diga que todo está bien. Y quiero decirte algo. No estás roto. Tu cuerpo no está en tu contra. Tu mente no es tu enemiga. Tu subconsciente no quiere destruirte, está intentando protegerte con la información que tiene, pero puede actualizarse, puede aprender una nueva seguridad, puede soltar una antigua asociación, puede dejar de vivir desde una memoria emocional que ya no pertenece al presente. La hipnosis, cuando se aplica con respeto, puede ser una puerta hacia tu historia, hacia tu cuerpo, hacia tu emoción. Una puerta hacia esa parte de ti que sabe mucho más de lo que tu mente consciente puede explicar. Y tal vez no necesites saber si todo lo que aparece en una regresión es literal. Tal vez lo importante sea preguntar: ¿qué simboliza esto para mí? ¿Qué emoción está guardada aquí? ¿O qué parte de mí necesita ser escuchada? ¿Qué creencia nació en esta historia? ¿Qué decisión tomé sobre mí, sobre el amor, sobre el dinero, sobre la vida, sobre mi cuerpo, sobre mi seguridad? Porque ahí empieza la transformación. No cuando luchas contra ti, sino cuando empiezas a comprenderte. Brian Weiss abrió una puerta que incomoda a la ciencia tradicional, una puerta que fascina la espiritualidad, una puerta que invita a mirar la hipnosis no como espectáculo, sino como una vía de exploración profunda. Pero la verdadera pregunta no es solo si existen vidas pasadas. La verdadera pregunta es: ¿cuántas versiones antiguas de ti sigue viviendo dentro de tu sistema nervioso? ¿O cuántas frases heredadas siguen dirigiendo tu vida? ¿O cuántas memorias emocionales siguen creando tus decisiones? ¿Cuántos miedos siguen apareciendo actuales aunque nacieron hace mucho tiempo? Y sobre todo, ¿qué pasaría si pudieras entrar dentro de ti, escuchar el origen
liberar la emoción y reprogramar una nueva respuesta. Eso es lo que hace que la hipnosis sea tan poderosa. No porque te quite el control, sino porque te lo devuelve el acceso. No porque te duerma, sino porque te despierta partes de ti que estaban olvidadas. Tampoco porque te desconecta de la realidad, sino porque te permite comprender cómo tu realidad interna está creando tu vida externa. Brian Weiss nos recuerda algo profundo. La mente humana es un territorio inmenso. La conciencia sigue siendo un misterio. El cuerpo guarda mensajes y el subconsciente, cuando se le escucha con respeto, puede mostrar caminos que la mente racional jamás habría encontrado sola. Si este video resonó contigo, suscríbete a este canal porque aquí hablamos de hipnosis, neurociencia, subconsciente, cuerpo, emoción, conciencia y transformación profunda. Y déjame en comentarios la palabra origen, porque quizás el siguiente paso no sea cambiar solo el síntoma. Quizás el siguiente paso sea ir al origen. Nos vemos en el próximo video.